tardes, vamos a comenzar la entrevista con el comunicólogo. Soy Leonardo Daniel Medina Osorio. Son preguntas relacionadas a la comunicación y la percepción que se tiene en la sociedad, ¿está bien? Okay. Primera pregunta, ¿qué percepción tiene usted acerca de su trabajo? Mira, particularmente yo me he dedicado a trabajar en la radio. He sido reportero de radio y he sido locutor en radio. Y mi percepción personal es que somos personas, digamos que muy enfocadas al trabajo y básicamente dedicadas directamente a este rollo de comunicar, de transmitir el mensaje por el micrófono. Y sobre todo que estamos mucho tiempo en calle, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, de reportero llegué a estar, digamos que salía a las 7 de la mañana a sacar la nota y yo no regresaba a mi casa como hasta las 4 de la tarde. Y por eso mismo me he dado cuenta de que tanto compañeros como yo procuramos en vestimenta, por ejemplo, estar cómodos. Igual visualmente es extraño como miran a un comunicólogo y dicen que se dice como un vago, por ejemplo. Pero la verdad es que sí estás mucho tiempo en calle, estás mucho tiempo caminando y si hace falta pues estar vestido a gusto más que presentable porque es mucho el tiempo que transcurre sin estar en casa. Sí. Y justamente es la pregunta número 2, ¿qué percepción cree que tenga la sociedad acerca de su trabajo? Yo diría que creen, por lo que he escuchado, que somos personas muy alivianadas o no sé, que siempre estamos al tiro, que estamos hablando mucho y tal. Y de hecho no es tan cierto porque muchos comunicólogos en realidad son muy seriecitos y hasta que agarran micrófono es cuando agarran vuelo. Pero yo diría que en particular es eso, que creen que nuestra carrera es muy fácil, que somos personas, no sé, flojas por no haber escogido otra carrera o que no somos personas muy inteligentes, por ejemplo. Yo diría que es esa en particular la percepción que se tiene de la carrera. Y justamente después de eso, las malinterpretaciones que han surgido, ¿nos podría mencionar algunas? Si es que han surgido. Malinterpretaciones, pues le puedo decir casos particulares. Por ejemplo, me ha tocado que me dicen que no trabajo mucho, o sea que mi trabajo es súper sencillo y así, porque en teoría solo es ir, grabar una nota, regresar y subirla. Entonces, sí, es muchísimo más que eso. Tienes que saber qué partes de la nota vas a hacer. Ir y grabar la nota no es tal como eso. Tienes que llegar a tiempo, tienes que presentarte, estar pendiente de lo que se está diciendo, tomar apuntes. Tienes que conocer qué agenda tienes porque tienes que saber qué de la nota es lo que te sirve para subir a la radio en particular. Y es muy diferente radio, periódico, televisión a la hora de sacar noticias. Entonces es toda una serie de aspectos que se hacen cuando estás sacando un reporte que tienes que cubrir y que la gente no ve que tienes que cubrir. Pasa lo mismo cuando estás en cabina. En cabina me ha tocado mucho decir, qué fácil estar en cabina, te paras, hablas un rato en el micrófono, sales. Es toda una producción estar en cabina. Tienes que preparar un guión, tienes que tener un tema, hasta las canciones que vas a poner y cuánto duran lo tienes que tener bien delimitado. Y esta es toda una producción que las personas en general desde atrás, desde afuera dicen, qué fácil estar dentro de una cabina, qué fácil estar fuera del micrófono y es muy complicado de hecho. Son muy ignorados los temas, lo que se considera a través. Y pues la cuarta pregunta sería, personalmente, ¿cómo cree que ha afectado su carrera, la comunicación? ¿Cómo ha sido su desarrollo personal? ¿No? Mi desarrollo personal en la carrera, mira, yo empecé en comunicación cuando estaba en preparatoria, casi a finales. Antes de que entrara al medio como tal, digamos que no era una persona tan despierta, tan avispada. Ignoraba mucho de la vida en general, cómo socializar con las personas, cómo simpatizar con la gente. Entró a la preparatoria y pues siempre fui una persona de pocos amigos, se puede decir que de pocas palabras. Y conforme fue avanzando ese transcurso, me fui abriendo más. Y fue cuando decidí comenzar en el asunto de la comunicación. A mí siempre me ha gustado mucho hablar en público, hablar con la gente, pero nunca, no es que no se me diera bien, sino que me ponía bastante nervioso. Pero era un nervio que no se podía controlar, digamos. Y no me gustaba porque yo sabía que era algo que quería hacer. Entonces entro a una estación de radio, entro a Política y Rock and Roll y me mandan de reportero. Imagínate, yo no tenía nada de experiencia de reportero y no se me daba muy bien esto de hablar con las personas. Y pues me mandaron así, ve y saca notas. Y no eran notas cualquiera, eran notas con políticos. Me tocó estar con Andrés Manuel López Obrador, me tocó entrevistar a Osorio Chong, a los candidatos municipales, a cada uno me tocó entrevistarlo individualmente. Diría que en particular lo que más me ha cambiado es en la forma en la que yo me desarrollo con la gente y cómo me expreso. Porque es muy diferente tener que expresarte enfrente de un político y entrevistar a un político que entrevistar a alguien de tu edad, de unos 18 años. Es muy diferente el trato. Y comprender esas diferencias y qué tipos de lenguaje usar y cómo usarlos es algo que solamente haciéndolo se aprende.
yo creo que es algo en lo que he mejorado mucho estando en el medio de la comunicación. Igual en la estación de radio me ha tocado estar de locutor tanto en política como en una radio de aquí de la universidad. En la radio de política pues nos escucha gente mayor, nuestro rango de edades estaba entre los 40 y los 60 años, la gente que escuchaba la estación de radio. Entonces el léxico que tú vas a usar en esa estación de radio es diferente porque es para gente mayor, tienes que ser más entendible, usar menos palabras, menos modismos. Sí, tengo entendido. Sí. Entro aquí a la estación de radio de la universidad y me escucha gente de mi edad, entonces hablo como hablaba en la estación de política y rock and roll y me dicen, espérate, tú no puedes hablar de esa forma aquí porque no te van a entender, ¿no? Te está escuchando gente de tu edad, háblales como le hablarías a un amigo. Entonces eso es algo que cambia mucho, entender cómo expresarte con diferentes personas no para simpatizar a todos, pero sí para estar en el mismo contexto y poder desarrollar bien la comunicación. Es algo que solo trabajando en el medio se te enseña. Hay una diferencia entre hablar cara a cara con una persona, como estamos hablando ahorita, que hablar con personajes más importantes. Por supuesto, sí. Ahora la quinta pregunta. ¿Cómo cree que ha influido las ciencias sociales en la sociedad? Las ciencias sociales en la sociedad. Las ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación en particular. Mira, muchos creen que las ciencias de la comunicación tienen poco impacto. Pero si te pones a analizar, en realidad, la gran mayoría de las ciencias que repercuten socialmente nacieron de la comunicación. Y de hecho, es un poco complicado encontrar el asunto en las ciencias de la comunicación, encontrar cómo impactan, porque está un poco revuelto cuál es su campo de estudio. Particularmente, un comunicólogo lo que hace es conectar un contexto con otro para poder generar una conversación. En este caso, tú y yo no podríamos tener esta entrevista si no compartiéramos un contexto. Estamos de acuerdo en que eres un entrevistador, yo soy un comunicólogo, entonces nuestro punto de contexto en este caso sería el campo en el que estamos en una escuela, en una institución, y lo que tú necesitas es entender el mensaje que yo te voy a transmitir. Eso es algo que la comunicación esencialmente se encarga de analizar. Cómo conectamos un contexto con otro para poder comunicarnos. Y eso es algo que está en todo, porque no podría existir mensajería instantánea si comunicólogos no quisieran poder facilitar un mensaje con personas que estuvieran lejos. No podríamos sostener conversaciones con personas si los comunicólogos no se establecieran en analizar el lenguaje y verificar de qué forma se transmite para que pueda llegar de una persona a otra. Y ya que las ciencias de la comunicación han repercutido en cómo socializa una sociedad, cómo se comunica, de qué forma se transmiten los mensajes, y sobre todo actualmente que vemos, por ejemplo, las redes sociales, vemos cómo evoluciona un poco el lenguaje, cómo se empiezan a incluir palabras que son neolistas, que llegan al idioma y que a lo mejor gente adulta no entiende y los jóvenes sí entienden. Eso es totalmente comunicación, es totalmente comprender mensajes, es entender que el lenguaje se va a modificar y que como comunicólogo te debes de modificar junto con el lenguaje para poder seguir conectando con las personas. Entonces, en esencia, los comunicólogos lo que logran es entender y generar conexiones entre personas. Sí, es mucho más que solo dos pasos de sujeto y objeto y un contexto. Claro, hay modelos que son complicadísimos. Por decirte uno, te puedo hablar del modelo de Maletsky, que nos habla de comunicación masiva. Y uno pensaría, pues una persona da un mensaje a muchas personas. Es muchísimo más complicado que eso. Este modelo en particular te habla con una persona que es el que va a enviar el mensaje, tiene que decidir por qué medio va a enviar el mensaje, qué mensaje va a enviar, con qué objetivo. El medio tiene que decidirse a través de qué medio se va a enviar qué mensaje, con qué objetivos, con qué cualidades, a qué personas llega. Los receptores del mensaje tienen que decidir por qué mensaje quiere recibir, por qué medio lo va a recibir, qué propuesta tiene hacia el mensaje. Es todo un show de modelo de comunicación para interpretar cómo un mensaje llega a otra persona. Y finalmente, como una última pregunta, disculpen, ¿cómo cree que las ciencias de la comunicación pueden ayudar a la historia? Diría que lo que te acabo de mencionar del modelo, por ejemplo, es un análisis muy bueno de la historia en perspectiva. Interpretación. Claro, es una buena interpretación, porque si tú escuchas uno de los primeros modelos de la comunicación, que es la de la aguja hipodérmica, la bala mágica le decían también, es un modelo que nace en épocas de guerra, con la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, y estudia todo ese proceso de los medios de comunicación. Particularmente decía que un medio de comunicación masivo enviaba un mensaje y se inyectaba en la sociedad
y toda la sociedad adaptaba ese mensaje. Y es una forma de pensar que se tenía en esos tiempos, y es como se creía que se manipulaba la sociedad. Estamos hablando de épocas de guerra. Ese modelo se mantiene por muchísimo tiempo hasta que llega una persona que era... no me acuerdo del nombre del modelo, pero es un modelo que básicamente agarra lo de la bala mágica y lo modifica a manera de decir que un emisor manda el mensaje, llega a un receptor y el receptor adopta ese mensaje y se lo queda sin retroalimentarlo ni nada. Eso es un poco después de lo que es la Primera Guerra Mundial. Y así cada cierto tiempo de época, según el contexto histórico académico, el modelo comunicativo se modifica y cambia. Se puede adaptar. Ajá, se adapta a las nuevas sociedades. Entonces, si nosotros tuviéramos una línea de tiempo basada en modelos comunicativos y cuándo salen, puedes analizar de qué forma pensaba la sociedad, cómo actuaba la sociedad y en qué contexto estaba esa sociedad, basado únicamente en cómo se comunicaba. Y ya esta sería la última pregunta y pues le agradezco mucho su tiempo. ¿Puedes decir su número de cámara? ¿Y de qué carrera es? Soy Leonardo Daniel Medina Osorio, soy de Ciencias de la Comunicación. ¿Semestre? Primer semestre. Ah, perdón.